distribuye en tres partes. Una de ellas en relación con la TCC, que es la teoría de la casualidad causal. Luego nos centramos en la crueldad del teatro de Pepe Moreno y en el teatro de la crueldad de Antonín Artaud, en el teatro de Pepe Moreno. La teoría de la casualidad causal se inicia en un prólogo y termina en un epílogo. En el año 2000, el director y uno de los actores con más nombre del grupo de teatro en el que yo era actor de relleno asistieron en Alborote a la presentación de un libro de José Moreno Arenas, Teatro Indigesto de Editorial Fundamento. Al primer ensayo que tuvimos después de este evento, el director, a la vez que me regalaba un ejemplar del libro, me dijo algo así. Estamos hablando de Granada, el director granadino. Tiene muy mala leche. Nos pusieron una obra en la que un borracho se quema la luz. Esta fue la primera noticia que tuve de José Moreno Arenas. Ahora, 22 años después, me ha tocado en suerte afortunado hablar de la crueldad en su teatro. Aquel suceso, en aquel momento, fue pura casualidad. Hoy, lo que yo entendí como casual ha devenido en causal. El primer libro de Pepe Moreno que cayó en mis manos se convierte en el centro de un trabajo destinado a ser leído y escuchado por el propio autor. No me podrán negar que quien provocó el inicio de esta relación causal ha sido muy generoso. Me ha concedido 22 años para prepararlo. Durante este tiempo no solamente he leído lo del borracho que se quema la lonzo, sino que lo he puesto en escena. También he representado otras obras de Pepe Moreno y leído casi todas. La crueldad. Para un aficionado o un amateur como yo, intentar darle sentido a esta palabra dentro de la obra de una persona, de un escritor, de un dramaturgo, es complicado. Me voy a lo más sencillo, a nuestro diccionario, al Drive. Voy a ver qué es la crueldad en el Drive. Y el Drive la define, en su primera acepción la define como inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad, y en la segunda, cruel e inhumana. La mayoría de las veces que yo me imagino que todo el mundo llegamos al Drive, es casi un relato misterioso, parecido a los de Poe, porque te va llevando de un concepto a otro. Te lleva, aquí en crueldad, nos lleva a inhumanidad, a fiereza de ánimo, a impiedad, a cruel e inhumano. Pues me voy a buscar cruel. Busco cruel y es el que o la persona que se deleita en hacer sufrir o se complace con los padecimientos humanos. Significado que no nos sirve porque el teatro de Pepe Moreno no es eso. No pretende el dramaturgo deleitarnos con el sufrimiento, ni que seamos complacientes con el padecimiento humano. Su pretensión es la contraria. José Moreno nos relata el sufrimiento y el padecimiento del ser humano, pero sin deleite ni complacencia. No nos sirve. Impiedad. Piedad. Tener tierna devoción a las cosas santas. La impiedad, que es la falta de aquella, será la falta de devoción a las cosas santas. El teatro de Pepe Moreno no contiene esa duda. Aunque sí perfile el autor en algunas de sus obras personajes que ostenten esa falta de devoción. Nos vamos a inhumana. Falta de humanidad. Humanidad. Nos vamos a humanidad. El Trae la define como conjunto de personas. Ejemplo, diría el capitán Jada, Tintín o lo mismo Hernández Fernández. Por fin hemos llegado al final de este misterio. Podemos concluir entonces, por imperativo del Trae, que la crueldad es la falta de conjunto de personas. Y en consecuencia, el teatro cruel es el falto de conjunto de personas.
esta absurda certeza academicista a la que llegamos con el DRAE, más que una definición, parece mismamente una obra de Pepe Moreno. Pero ¿dónde encontramos el concepto de cruel? ¿Dónde encontramos la crueldad? O como diría un granaíno, ¿ande leche puede estar eso? La respuesta, al final, es sencilla como la mayoría de las más grandes respuestas de este mundo. Y se encuentra otra vez en la casualidad causal. La TCC queda demostrada empíricamente en los sucesos que se relatan a continuación. Como ya se ha adelantado, en el año 2000 ocurre algo trascendente: el parto con anuncio de siglo del Teatro Indigesto de José Moreno Arenas. Como en todo libro, al inicio se sitúa el prólogo, si es que lo tiene, y Teatro Indigesto lo tiene. Comenzamos por él, y él tiene un nombre: Adelardo Méndez Núñez. Cito: desde sistemas expresivos integrados en el humor, la mordacidad, el sarcasmo y la sátira, gravita el sentido propio y real que el autor quiere transmitir: el dolor, la oposición frontal a las diversas formas de deshumanización. Con esta frase, Adelardo acaba de salvar al DRAE, pues la deshumanización, oposición a la humanización que atribuye al teatro de Pepe Moreno, debe de ser muy parecido a lo inhumano a que se refiere el DRAE. Podemos concretar así los elementos que nos pueden llevar a añadir al teatro de Pepe Moreno Arenas el sello de crueldad. Crueldad como dolor, como deshumanización, no para deleitar y complacer, sino todo lo contrario. Y como dice Adelardo, mediante un sistema expresivo integrado en el humor, la mordacidad, el sarcasmo, la sátira. José Moreno nos quiere señalar lo inhumano de acciones humanas que causan dolor, en definitiva, crueldad. En Las máquinas, aquella primera obra de la que tuve noticia de Pepe Moreno, está la crueldad desde el principio. ¿Puede haber cosa más cruel para un ser humano que la soledad? Una alegría compartida aumenta la felicidad. Una tristeza compartida la mitiga. En Las máquinas, Pepico el abandonado necesita compartir. Compartir con alguien, aunque sea su mala folla, pero compartirla, y tiene la mala suerte de que solo encuentra máquina. Las máquinas no entienden de sentimientos, solo reproducen palabras y sonidos. Máquinas que son crueles por pura ignorancia. Ahí radica uno de los conflictos de esta obra. La crueldad de las máquinas es automática, insensible. La crueldad de la soledad de Pepico desborda humanidad, calor acrecentado por el vino. El bautizo recíproco entre máquina y Pepico queda sellado por fluidos intercambiadores de amistad. Una gotita de vino de Pepico a la máquina y un chorro de gasolina de la máquina a Pepico. Pero si no fuera por los peros, no habría teatro ni magia. Esa amistad deseada y conseguida, inocentona, se transforma en una realidad cruel. Tan cruel que lleva a la muerte de Pepico. El final impactante, sorpresivo, presente en casi todas las obras de Moreno Arenas, es solo eso, un final sorpresivo, no lo que nos quiere mostrar el autor. La crueldad que nos exhibe José Moreno Arenas en Las máquinas, como ya he dicho, es la soledad. La inmensa crueldad de la soledad sin amor, sin compañía. Como nota adelantada a la parte de la teoría del teatro de la crueldad de Artaud, diré que es difícil encontrar acción sin palabras puramente gestual más impactante que la de un personaje empapado en gasolina se quema encima del escenario. Escena que además supone un reto para el director. Quien consiga que el público realmente crea que Pepico se está quemando dentro de lo que es la verdad de la mentira de una representación teatral, sin que el actor se queme, sin que se enciendan las patas, se incendien las patas, ni el telón, ni el mobiliario, ni el teatro entero, le deberían conceder el premio más a perpetuidad.
El teatro indigesto además contiene el aparcamiento, que ya lo ha comentado Gonzalo Subía, que dejamos para el final o simplemente no nos referiremos a ello. Las máquinas, pero contiene también algunas de las obras que han nombrado: el currículum, la tentación, el safari, la paloma, la boñiga y la virgen. Solo le podemos poner un adjetivo, un calificativo a cada una de esas obras. En cuanto al currículum, yo lo había nombrado como crueldad gore. La crueldad gore lo ha relatado, lo de la violación, el ojo, la violación. Solo voy a añadir una cosa. Esa obra, lo siento, Pepe, pero está llegando a un momento en donde no será entendida. No va a ser entendida. Porque en esta obra tú pones ahí a los tres poderes del Estado: el policía, el juez y el político. Y estamos llegando a un momento en donde no va a necesitar tres personajes, con uno solo será suficiente. El safari, crueldad civilizada de guante blanco. Las vírgenes, la podemos llamar crueldad beatífico-puritana. En las vírgenes, las devotas de cada una de las vírgenes matan casi a insultos al que le está hablando de vida de la virgen. La paloma es la crueldad políticamente correcta de la política local. En la paloma, la cagada de una paloma en el ojo de una persona se convierte en algo querido por todos. Habrá mayor crueldad que dejar que una persona se muera infectada por la cagada de una paloma para atraer público y dinero. La boñiga, crueldad alimenticia y animal. En la boñiga, uno de los personajes, está enamorado de una vaca y le dan a comer una tarta con la mierda de la vaca. Pero el personaje se lo come con gusto y con placer, porque se está comiendo al ser del que está enamorado. Es cruel, ¿no? Teatro de la crueldad de Antonín Artaud. Cuando me vaya acercando, que el epílogo sí quiero decirlo. Artaud quiere un teatro nuevo, un cambio revolucionario en el teatro. Dice en El teatro y su nombre: el teatro que quiero crear supone, para ser posible, para ser admitido por la época, otra forma de civilización. Otra forma de civilización. Moreno Arena quiere un teatro evolucionario. El teatro es, escribe en el epílogo de Teatro Mínimo, una segunda oportunidad para enmendar entuertos después de haberse dejado arrastrar por los cantos de sirena de la intrascendencia, la banalidad, la estupidez y el distintivo animal tan de moda del me apetece. Artaud y su manifiesto nacieron en los años 30 del siglo XX, antes de la Segunda Guerra y casi recién terminada la Primera. La revolución del impresionismo ya ha evolucionado a nuevas formas de expresión, con el surrealismo en ciernes y con la necesidad, para el que se dedica un poco a pensar, de gritar la sinrazón humana que parece tener como único fin el de matarse uno a otro. Antonín Artaud se revela y afirma, prefacio de El teatro y su nombre: la intervención milenaria del hombre ha concluido por corromper lo divino. El teatro de la crueldad lo define así Antonín Artaud, pero afirma, se encarga de aclarar que es un adjetivo, el de la crueldad, casi elegido al azar, y que tampoco tiene mucho que ver con el que quisiera que fuera el teatro, lo que debe ser el teatro. Empleo, dice Antonín, empleo la palabra crueldad en el sentido de apetito de vida, de rigor cósmico y de necesidad implacable. Y en otro momento he dicho, pues, crueldad, como pude decir vida o como pude decir necesidad, pues quiero señalar sobre todo que para mí el teatro es acto y emanación perpetua. Parecería que Artaud
se está refiriendo al teatro de José Moreno, porque el teatro de Moreno Arena es apetito de vida, una necesidad implacable de señalar los demonios de la humanidad que la humanidad ha sacado fuera, lo inhumano o deshumano de las acciones humanas. Señalar para conmover, inconformismo, provocación, para seguir provocándonos, despertándonos a golpe de escoba, a golpe de rifirrafe, a golpe de bofetadas, a golpe de efectos en definitiva. Escribe esta última palabra Marie-Claire Romero, profesora de filología francesa en la Universidad de Granada, en el prólogo de Teatro Minero. Concibo el teatro como una bacanal de inconformismo, la provocación y el desenmascaramiento, como una orgía que, valiéndose de la lógica ingenua, estimula la imaginación del espectador. Dice Moreno Arena en el epílogo de Teatro Minero. Este párrafo podría ser incrustado en el teatro y su doble y nadie notaría que procede de otra mente. Las pulgas dramáticas de Pepe Moreno y el teatro de la crueldad. En la pulga dramática se reproducen la mayoría de los principios, de los fundamentos del teatro de la crueldad. Primero, espacio único al mismo nivel. Que el espectador perciba que lo que le sucede no le es ajeno. No sucede en un escenario elevado sobre el patio de butaca. Está sucediendo a su nivel, a su lado. La relación escenario-sala se ha estrechado aún más, ya que el público se ve involucrado en la representación. En la propina, una de las pulgas, la acción no solo se desarrolla en el patio de butaca, sino que se ve involucrado un espectador, y de una forma tan trascendente que su vida depende de la propina que le dé el acomodador. En el móvil, el público, sus teléfonos móviles, son los que hacen llorar al actor y los que culminan la acción y hacen caer el tenor. En el payaso, es el espectador el que se sube al escenario y es parte del conflicto. Da igual el nivel en que ocurra, encima del escenario, en el patio de butaca o en el gallinero. Lo que quiere el autor es que todo, actuación y público, se encuentren al mismo nivel. No solo de altura, sino de participación, de complicidad. En el acomodador sucede algo parecido a la propina. Escenario y patio de butaca no escatiman en recibir a los actores y a los espectadores. En el tren, Pepe Moreno involucra en la acción a todo espectador que quiera, y no solamente cualquier espectador puede subirse al tren que se mueve en el patio de butaca, sino que podrá elegir si quiere ser atracado o atracador. Dependerá de si al teatro ese día ha llevado solo la cartera, o también una pistola, una navaja, un spray, o pimienta, o una dosis de burundanga. Predominio del gesto sobre la palabra. ¿Qué decir de esto? Las pulgas son gestuales. El predominio del gesto sobre la palabra es puro pulga de Pepe Moreno. Un bisturí en lo más profundo del ser humano, sistema de expresión violenta. En la gata, un cadáver. En la escoba, los actores señalan escobazos y hay a mano de corbetear al público. En la noticia, un suicidio por dinero para vender una noticia. En el tropezón, gran pedorreta en el escenario, bisturí en el hombre que es víctima de su propia grosería. En el progreso, bisturí en el ritmo de la vida humano del ser humano, el público reflejado en un cadáver encima del escenario. En la caza, el público observado desnudo por actor y actriz. En el rifirrafe, puñetazo y vino, violencia. Bien, tenía una para hablar sobre el aparcamiento, pero como ya lo ha dicho, pues salto por lo del aparcamiento. Señalar algunas notas del aparcamiento en relación con el teatro de la crueldad de Artaud. Solo dos puras. No sé si ya lo ha comentado, pero en fin. Y es lo de el espacio único y el actor espectador que no se distingue a quiénes son. El aparcamiento es eso. El escenario es el patio de butaca. En el escenario aparecen dos actores que son el público. El público, toda la acción se desarrolla en el patio de butaca. Y el vestuario. Dice Artaud, no me resisto a señalar lo que dice Artaud del vestuario. Dice Artaud en su primer manifiesto: es absolutamente evidente
evidente que ciertos ropajes milenarios de empleo ritual conservan una belleza y una apariencia reveladoras por su estricta relación con las tradiciones de origen. En el aparcamiento, el espectador se viste de Hitler y se viste de tratante de esclavos. El vestuario es fundamental para situar al personaje en la época, en lo que es en sí con su vestuario. Bueno, y para terminar, el epílogo, que está relacionado con la teoría de la casualidad causal. Como me gustan los relatos en forma de bocadillo, que terminan casi igual que han comenzado, volvemos a la TCC. La editorial Fundamentos prepara en el año 2000 una primera edición de la obra de J.P. Gabriele con el título Manuel Martínez Mediero, del líder de un teatro de urgencia social. Este hecho objetivo es, ni más ni menos, una nueva demostración empírica de la teoría de la casualidad causal. El mismo año, la misma editorial publica Teatro Indigesto de José Moreno Arana y la obra de Gabriele sobre Mediero. Puedo afirmar que en el año 2000 Gabriele, Mediero y Moreno no se conocían, pero ya la TCC lo estaba viendo. Con el permiso de Manuel Martínez Mediero y de José Moreno Arana, tengo que decir que el origen, la semilla de este seminario ha sido Antonín Artaud, que desde el más allá ha utilizado a John P. Gabriele como vehículo. La constatación de esta demostración empírica la encontramos en las páginas 61 a 62 del libro de Gabriele sobre el teatro de Martínez Mediero, en la que afirma Gabriele: Artaud se propone romper con los viejos mitos de la humanidad y crear un teatro cuyo objeto no es resolver conflictos sociales o psicológicos, ni servir de campo de batalla a las pasiones morales, sino expresar objetivamente ciertas verdades secretas, sacar a la luz por medio de gestos activos ciertos aspectos de la verdad que se ha ocultado. Si este comentario de Gabriele lo arrancamos de ese libro sobre Mediero y lo incrustamos en Las Pulgas o el Teatro Indigesto de Moreno Arana, tendría el mismo valor, lo cual significa que quien ha unido aquí a estos dos grandes dramaturgos ha sido J.P. Gabriele, pero atención,